mi bebé sufrió demasiado, muchísimo. O sea, era a veces discutir con las enfermeras porque querían tomarle una vía y que no sabían cómo hacerlo. Entonces yo a veces me ponía necia. El dolor puedo sentirlo como el primer día. O sea, yo me traslado a esos últimos minutos con él y yo puedo sentir ese dolor exactamente igual como lo sentí ese día. Y para mí nunca estuvo el hecho de que Osvaldo tenía que estar vivo por encima de su sufrimiento. Perdón. Las historias y opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los invitados, quienes dan fe de la veracidad de los hechos. Y este espacio llega a ustedes gracias a Tequiantojos, Rec Flying Studio, Encofrados, RKB Spa. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Sin Manual, un podcast donde tocamos temas muy lindos, hablamos de lo bonito de la maternidad, de la paternidad, pero que cada papá y cada mamá que viene nos cuenta una historia maravillosa y que yo sé que alguno de ustedes conecta con esa historia porque entendemos que no estamos solos. Antes de continuar con el episodio del día de hoy, te digo que te suscribas al canal de YouTube, es gratis. Ya somos 600. Ayer, por cierto, vi que me llegó la notificación, ya falta poquito para llegar a los 1000, casi nada, 400. Así que suscríbete que es gratis. Además, síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en TikTok y también nos escuchamos en Spotify. La invitada del día de hoy va a ser un episodio donde yo tengo que respirar muy profundo. Ustedes saben que yo soy súper llorona, yo soy súper sentimental, pero yo no la conozco, la estoy conociendo hoy, que tiene un pelo bellísimo, ya ustedes lo van a ver. Hablamos por Instagram, tal cual como me pasó con la invitada del episodio anterior. Y ella me contó muy poco, porque ustedes saben que a mí me gusta que todo sea orgánico y sea en el momento. Y yo solamente lo que le dije fue, siento admiración y no la conozco. Ya ustedes van a saber por qué. Hoy está con nosotros Grace-Lee Lovera. Grace-Lee, bienvenida Sin Manual. Muchísimas gracias, Oriana. ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿Menos nervios? No, en ¿Más? este momento tengo un poquito más de nervios, espero que vaya fluyendo ya. Mira, cuéntame para la gente que no te conoce Okay. y para mí que tampoco te conozco, ¿quién es Grace-Lee? Grace-Lee, si tuviese que describirme con una palabra, me describiría como soñadora. ¿Okay? Yo vivo soñando, vivo creando realidades de donde quiero estar. Y cada día me levanto con muchísimas ganas de trabajar para llegar, para lograrlo. Y así ha pasado con mis 36 años que acabo de cumplir, todos los días soñando y trabajando por eso. Sabes que vi que te lo comentaba fuera del aire, Okay. que has sido con la única invitada que yo he visto, he chismeado un poquito el perfil. Okay. Vi que entrenas muchísimo. Sí. Cuéntame dónde entrenas, háblame Okay. de ese proyecto que tienes y pues de ese estilo de vida. Vale, yo tengo, aparte del entrenamiento, tengo 12 años dedicándome como asesor tributario y contable. Okay. Siempre he entrenado, pero había sido algo que, bueno, entrenaba 3 meses, 6 meses, lo dejaba. Sin embargo, el entrenamiento para mí es algo que es parte de la terapia de vida, o sea, problemas, situaciones complejas, cuando tú entrenas se te olvida todo. Cuando llegó la cuarentena, comenzó la cuarentena, yo estaba pasando por un proceso bastante complicado, cierran gimnasios, cierran todos, no podíamos entrenar y yo tengo un grupo de amigos que ya había hecho, porque yo soy instructor fitness, soy instructor de, bajo la modalidad de fitness de combate de Fit Combat, adicionalmente soy instructor de Extreme Bike, que es ciclismo estacionario, soy instructor de entrenamiento funcional. Entonces, bueno, en este momento de cuarentena donde todos estábamos encerrados y podíamos entrenar apenas un poquito en casa, cuando comenzaron a abrir los gimnasios, que estaba tan reducido el ingreso a los gimnasios, pues decidimos nosotros abrir un centro de entrenamiento. Y así nace The Viking Home. The Viking Home, somos amigos, todos colegas de Fit Combat que decidimos crear nuestro propio centro de entrenamiento. Allí damos CrossFit, funcionales, entrenamiento personalizado. Entonces, bueno, ahorita estamos en ese plan. Entrenamos duro, olvidamos nuestros problemas allá adentro y, bueno, todo fluye. Cualquier persona, ¿cómo hace la gente esto, aprovechando este espacio publicitario? Claro que sí. ¿Cómo hace la gente para contactar? Pues gente que quiera llevar ese estilo de vida, que siempre
tratamos de recordarle que hay que hacer Hay que algo, hacer algo. porque es salud. Ejercicio es salud. ¿Cómo Así hace la es. gente para contactarte? Bueno, para... la cuenta del box es @TheVikingHome o por la cuenta de nosotros, Grey Lovera, Samu Fit, que es uno de los head coach del box. Realmente hay que hacerlo. O sea, a veces a nosotros nos dicen, no, que el CrossFit es muy fuerte, que nosotros lo vemos a ustedes, que se montan, levantan pesos. Sí, es fuerte, pero evidentemente ya nosotros tenemos otro nivel de entrenamiento. Claro. De hecho, mis compañeros son ya atletas que van a competencia, tienen un nivel muchísimo más alto que yo, pero se comienza desde nada, se comienza desde cero. Adicionalmente, el que no quiera hacer CrossFit tiene el entrenamiento funcional y el entrenamiento personalizado. Así que el entrenamiento se puede adaptar para cualquier persona. Para cualquier persona. Sí. Sabes que yo siempre he tenido la curiosidad por el CrossFit, pero hay un mito, y quiero que tú me digas si es cierto o no, aprovechar este espacio, que te crece mucho la espalda. ¿Sabes que a mí, yo siempre digo, quiero hacer CrossFit? No, te vas a poner como un hombre así grandísimo. Háblame de eso. Eso es un mito, tal cual es un mito. Realmente el CrossFit trabajas todo tu cuerpo, ¿ok? Y tu cuerpo se va a moldear, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a tu fisionomía. Okay. Para una mujer llegar a ponerse musculosa, como las que vemos en las competencias de CrossFit, pues ahí detrás de ese cuerpo hay mucho entrenamiento, hay mucho alimento, hay mucha suplementación, ¿ok? Tienes un equipo que está trabajando detrás de ese cuerpo para llevarte a ser así. Pero uno no, o sea, si tú un entrenas... mortal como nosotros, no. Si tú entrenas 1 hora, comes bien y descansas, no vas a llegar a ponerte así. Ya saben. Mira que Vamos a entrenar. porque bueno, es lo que uno comenta, es el mismo tema Sí. que la gente dice de natación, que Eso. aunque de natación creo que sí, Sí, yo un creo poco. también por los movimientos. Estás aquí porque eres mamá. Sí. Cuéntame de tus hijos. Ok, mis hijos. Yo tengo 2 hijos. Tengo a María Fernanda, ella tiene 13 años actualmente. Acaba Está aquí, de, por sí, cierto. aquí la traje conmigo. Entrando a la preadolescencia, acaba de pasar a bachillerato. María Fernanda es una niña súper creativa, es inteligente, es educada, es muy empática, es una niña de verdad muy noble, a pesar de las cosas que hemos vivido. María Fernanda es una niña que tú la conoces y bueno, quiere ser amigos de todos. Siento que hemos hecho un buen trabajo con ella, ¿ok? Porque para ya estar en una adolescencia y no tener conflictos tan grandes, claro, por lo menos yo fui muy, muy rebelde cuando tenía esa edad. Y de verdad nosotros con María Fernanda no hemos tenido ningún inconveniente que tú digas, no, es que ya no puedo con esta niña. No, de verdad que con ella, yo hablo muchísimo con ella. Ella dice que yo soy su mejor amiga. Qué bueno. Intento hacerlo, intento de verdad con ella hablar muchísimo, siempre hablarle desde mis experiencias, ¿ok? Cuando a ella le está sucediendo algo, pues yo le digo, bueno, yo también estuve ahí, me pasó esto, lo manejé de esta manera, quizás en alguna oportunidad no funcionó, otras veces sí, y siempre trato de ser empática con ella y que ella sienta que lo que está viviendo no es algo que se le va a acabar el mundo, sino que todos pasamos por ahí en algún momento. Entonces, de verdad, hablar con ella me sirve muchísimo. Evidentemente, soy su mamá, tengo un carácter súper fuerte, soy muy controladora, muy organizada y quizás por ahí vienen más los encontronazos por el tema de la organización y del orden. Pero en general vamos encaminados. Mira, ¿y tu guapito? Mi guapito. Tengo mi segundo hijo que llegó después de 7 años. María Fernanda tenía 7 años cuando llegó Osvaldo. Osvaldo tuviese hoy en día 6 años. ¿Okay? Él falleció cuando tenía 22 meses de nacido, ya a punto de cumplir los 2 años. Él muere a causa de una enfermedad catalogada como enfermedad rara. ¿Okay? Una enfermedad rara es una enfermedad poco común. En nuestro caso, el diagnóstico de él es gangliosidosis GM1 tipo 1. Esto es una enfermedad autosómica recesiva, que significa que cada papá debe tener un gen mutado que le hereda al hijo para que pueda desarrollar la enfermedad. Es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, que no tiene tratamiento y que en el caso de nosotros para la tipo 1, la expectativa de vida es aproximadamente de 3 años, cuando mucho. Te voy a hacer 2 preguntas, pero la primera pregunta, aprovechar que me dijiste eso de que cada papá, para que se pueda dar, cada papá tiene que tener un gen. Un gen. Y pues el niño nació con el gen anormal tuyo y el gen anormal de tu esposo. En algún momento de la enfermedad de Osvaldo, dijiste, o sea, ¿cómo se me ocurrió a mí meterme con este hombre? Porque a raíz de esa mezcla, pues fue que pasó lo que está pasando. En algún momento
¿Lo no sentiste? de esa manera, no de esa manera, de verdad que no, porque María Fernanda es totalmente sana, ¿ok? Como te dije, una enfermedad poco común. Absolutamente todos los individuos tenemos X cantidad de genes con mutaciones que ni siquiera nos puede pasar por la cabeza. Sin embargo, como te dije hace ratico, es la lotería que no nos queremos ganar. Claro. Mi esposo tiene el mismo gen mutado que yo. María Fernanda puede estar en la misma condición que nosotros. Mi esposo y yo tenemos un gen. ¿Okay? No tenemos la enfermedad porque solo tenemos uno, que heredamos de alguno de nuestros padres. Estuvimos más o menos buscando y creemos que viene de nuestras madres, tanto de mi mamá como de la mamá de mi esposo. Y María Fernanda pudiese estar en la misma situación. O tiene uno, que le heredamos a alguno de los dos, o simplemente no lo tiene. Ya más adelante, pues ella tendrá que hacerse sus estudios, le haremos los estudios para evaluar cuando ya quiera tener hijos, porque ya hay un antecedente. Correcto. Pero nunca me pasó por la mente decir que por qué me metí, no, sino, sin embargo, sí sentía culpa. O sea, porque de alguna manera u otra, él tenía la enfermedad gracias a que yo heredé un gen que estaba malo, por decirlo de alguna manera. Tu embarazo, ¿cómo fue tu embarazo? El embarazo Osvaldo fue, bueno, háblame de los dos embarazos. Sí. ¿Fueron iguales? ¿Fueron totalmente distintos? Fueron distintos, ¿ok? En el caso de María Fernanda, yo tenía 23 años, no hacía tanto ejercicio antes de quedar embarazada, pero durante el embarazo tampoco hice, ¿ok? Yo lo que hacía con María Fernanda era dormir. O sea, yo podía estar hablando aquí contigo y si me descuidabas 2 minutos, yo estaba dormida. Entonces, trabajé creo que como hasta los 4 meses más o menos. Yo estaba haciendo pasantías en ese momento, terminé mis pasantías y pues no busqué más trabajo porque ya embarazada, ¿quién te va a contratar? Claro. Pero del embarazo de María Fernanda fue eso. Fue dormir y comer, realmente no hice mucho. Luego ya cuando se me pasó este cansancio eterno que no se me quitaba, como eso de los 7 meses, pues lo que hacía era cursos, hice un curso de repostería, entonces hacía tortas en mi casa y así, pero nada tan activo. En cambio con Osvaldo fue totalmente todo lo contrario. ¿Okay? Con Osvaldo yo estuve en una tarima haciendo Fit Combat una semana antes de que me hicieran cesárea. Ay, Dios. ¿Okay? Entonces fueron embarazos totalmente diferentes. Ambos embarazos sanos, porque de verdad que no tuve complicaciones. Yo no tuve vómitos, no tuve náuseas con ninguno de los dos. Con Osvaldo tuve un episodio como de 2 semanas que me daba náuseas. No podía dejar de comer. O sea, si yo tenía más de 3 horas sin comer, me daba náuseas. Pero yo me comía un caramelito, me comía algo y se me pasaba. Pero nunca llegué a vomitar. Y fue un embarazo totalmente activo, mis 9 meses. Programamos cesárea porque me quería ligar. Yo me quería esterilizar. ¿Okay? Yo tuve a María Fernanda por parto natural. A Osvaldo también quería tenerlo por parto natural, pero como me quería esterilizar, mi médico me decía, mira, no, vamos a hacer 2 procedimientos distintos. Claro. Además que en ese momento, Osvaldo nace en el 2018, estaba bien complejo en el país todo el tema de salud, de escasez y todo eso. Y el médico me dice, mira, incluso inseguridad, porque el médico me dice, normalmente los dolores de parto son de noche. Entonces tú estás en La Guaira, mi médico estaba en Caracas y él me decía, o sea, vas a salir de madrugada, después de la sala de parto, pasarte un quirófano, no. O sea, vamos a programar la cesárea y te esterilizo de una vez. No estuvo muy de acuerdo, el médico no estaba muy de acuerdo en esterilizarme porque yo tenía 29 años. Me decía, estás muy joven, no sé qué, pero yo quería 2 hijos, hembra y varón, y ya los tenía y yo con eso estaba conforme. ¿Alguna señal durante tu embarazo? Me dijiste que fue un embarazo normal. Nada. Nace Osvaldo. ¿En qué momento empiezas a ver o qué señales empiezas a notar que tú decías, bueno, pues a lo mejor no me pasó, a lo mejor lo comparabas con el de María Fernanda? ¿En qué momento pasó eso? Osvaldo nace e inmediatamente pasa a terapia intensiva. ¿Okay? Él pasa a terapia intensiva, pero porque él no se me pegaba al pecho. Pasaron creo que como 12 horas y la doctora me dice, mira, vamos a tener que pasarlo a UCI porque hay que hidratarlo, ya tiene muchas horas sin comer. Entonces, mientras tú te vas haciendo los masajes, de hecho, estaba en la clínica y una enfermera me estaba apoyando y yo decía, sí, María Fernanda desde el momento número 1 se me pegó el pecho y ¿por qué no Osvaldo? Sin embargo, eso no levantó ninguna alarma para mí en ese momento. ¿Qué pasa? Que a los 2 días cuando me van a dar de alta, los médicos nos comienzan a decir, mira, los valores del bebé están alterados. Hay unos valores que están cambiando, así que no lo vamos a dar de alta, él se va a quedar unos días más. Y me voy yo a mi casa con mi cesárea y comienza ahí como que el primer proceso porque tenía que me quedé en Caracas, pues yo soy de La Guaira.
Me quedé en Caracas donde mi suegra y entonces tenía que ir todos los días de la casa a la clínica con una cesárea que estaba ahí recién hecha. Claro. Entonces, claro, el bebé de repente nos dicen como a los 5 días que presenta una infección, que él presenta una sepsis. Y así pasan 21 días en un UCI donde nunca determinaron qué bacteria era porque era la infección, nada. Simplemente se atacaba con medicamentos, le cambiaron creo que el antibiótico como 3 veces, que también fue complicado porque la doctora un día nos dijo, mira, esta es la ampolla que le estamos dando, me queda para 2 dosis y ya mañana no tengo. Entonces a buscar por todos lados los famosos guachaqueros, a investigar. Mi esposo trabajaba en ese momento en la industria farmacéutica y de alguna u otra manera eso también nos ayudó a conseguir rápidamente algunos medicamentos. Pero luego a él lo dan de alta y nos dicen solamente llévalo al cardiólogo porque él tuvo un catéter de vía central para ver que todo estuviese chévere y listo. Y nosotros así salimos de la clínica. Lo llevamos al cardiólogo y el cardiólogo le nota unos rasgos faciales muy mínimos que él tenía que nosotros no detallábamos. ¿Okay? Y una afección en el corazón. Entonces, él cuando nos entrega el informe, él nos dice, yo tengo la sospecha de que él pueda tener una enfermedad rara, ¿ok? Por esto que aparece en el corazón y por los rasgos faciales, que eran el puente nasal, que lo tenía, uno tiene como una curvita, él lo tenía totalmente derecho, las cejas un poquito separadas, y adicionalmente, él estaba de esta manera con el pulgar siempre dentro de la mano. Claro, cuando te dicen eso de primero, tú no busques en internet. Saliendo de la consulta y lo primero que haces es buscar en internet. Claro. Para ese momento esa sospecha que tenía el médico no la teníamos como que muy claro porque en ese momento era mucopolisacaridosis. Esa es una enfermedad donde los rasgos faciales son muy, muy marcados y los niños crecen, pero se van deformando bastante. Entonces, claro, ahí dijimos como que no, que no pareciera. Okay. Sin embargo, lo estuvimos llevando a diferentes especialistas, genetistas, le hicieron el conteo de cromosomas, lo llevamos con otros especialistas, con otros pediatras y no encontraron nada. O sea, no encontraron nada que nos dijera si tiene una enfermedad. ¿Qué pasa? Que para las enfermedades raras, en este caso, se necesita un estudio molecular. Ese estudio molecular no se hace aquí en el país y estas enfermedades no se detectan fácilmente. Durante el embarazo, mi médico nunca detectó nada raro. Nada, eso es lo que te iba a preguntar. Durante el embarazo todo fue perfecto, su crecimiento, su desarrollo durante el embarazo estuvo bien. O sea, nunca hubo ningún indicio de que algo estaba pasando. Sin embargo, la enfermedad comienza como que a desarrollarse una vez que nace. Luego de eso lo llevamos con un neurólogo porque lo que yo sí notaba es que por lo menos yo le daba pecho y él no hacía contacto visual conmigo. Okay. O sea, cuando tú tienes a tu bebé y le estás dando pecho, tu bebé se relaciona muchísimo contigo. Yo le di alimentación lactancia a María Fernanda hasta los 6 meses, lactancia exclusiva a María Fernanda, y pensaba hacer lo mismo con él y así fue. Sin embargo, esos signos de que el bebé no conectaba con nosotros era lo que nos preocupaba. Él no tenía suficiente fuerza para tener su cuello erguido, mientras que María Fernanda era súper activa, claro. Los ojos abiertos, María Fernanda se movía, María Fernanda se levantó en el corral sola a los 5 meses y yo la veía así toda tambaleándose y yo le decía, doctor, a la pediatra, se levanta, y la pediatra decía, déjala, porque mientras el esfuerzo lo está haciendo ella sola, exacto, no hay problema. No, mientras tú no estés forzándola, todo está bien. Y con Osvaldo no sucedía lo mismo. Todo eso nosotros se lo decíamos a los especialistas, a los pediatras. Fuimos a 5 pediatras diferentes buscando respuestas y nos decían que todo estaba bien, que no los comparara, que los varones se desarrollaban un poco más lento que las hembras. Adicionalmente que Osvaldo estaba en una terapia intensiva por 21 días y su desarrollo iba a ser un poco más lento y así fueron pasando los meses. O sea, esperando que la cosa mejorara y no mejoraba. Okay. Aparte, o sea, además de pues el contacto visual en el tema de la lactancia, el tema de que veías que a lo mejor eso, la parte motora pudiera ser, ¿qué otras cosas veías que tú decías? Porque sabes que hay mucha gente que comete el error y estoy segura por lo que me dices que los especialistas y a lo mejor no sé si la gente conocía te decía, pero no los compares porque son niños distintos y cada quien tiene su etapa, ¿no? Exacto. A pesar de que uno como mamá, yo siento que en el fondo uno sabe que algo pasa y más cuando eres mamá por segunda vez, porque ya vienes con una experiencia previa. ¿Qué otra señal o qué otras cosas veías que tú decías, no, pero es que no es por compararlo, sino que no pasa algo? Era básicamente eso. Okay. O sea, era básicamente la motricidad, él poco sonreía.
muy poco sonreía, muy poco lloraba. O sea, era increíble. Yo decía, o sea, él siempre fue un bebé recién nacido. Él dormía de 2 a 3 horas. Okay. María Fernanda a los 2 meses ya dormía 5 horas y 6 horas. María Fernanda sigue siendo muy dormilona. Okay. O sea, si no la despiertas, Qué llega bendición. a las 2 de la tarde y sigue durmiendo. Osvaldo no. Osvaldo Okay. ya tenía 5 meses y Osvaldo todavía te dormía 2 horas. Entonces, bueno, ya llega un punto en donde la pediatra me dice, vamos a llevarlo con un neurólogo porque de verdad él no está avanzando. O sea, porque le dimos como que su tiempo. Le dimos su tiempo, los estimulamos, la doctora me decía, cómprale este juguetico, estimúlalo así, pero él no avanzó. Lo llevamos con un neurólogo, le hacen unos estudios y determinan que tiene una lesión frontal cerebral. ¿Okay? Entonces, bueno, por allí tiene un retraso. Nos mandan a hacer fisioterapia. Entonces comenzamos con fisioterapia y con terapia ocupacional. Él comienza a dar avances, ¿okay? Él comienza a tener un poco más de fuerza en el cuello, él comienza a tener más contacto visual con nosotros, a sonreír más y a quizás expresarse más como un bebé normal. Sin embargo, cuando llega el destete, ahí es donde comienza como que ya todo a volverse un caos. ¿Okay? ¿Eso fue a qué edad? Eso fue, ya tenía de 6 a 7 meses. ¿Okay? Okay. Porque la lactancia exclusiva te recomiendan que sea 6 meses meses. y luego comienzas poco a poco a darle ciertos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él ya comienza comenzamos a incorporarle la alimentación, comienza a enfermarse mucho o sea, una gripecita. Entonces, acá ratico estaba con unos mocos. Se enfermaba. De hecho, lo llevamos una vez porque tenía bronquitis y es donde nos recomiendan, porque yo llegaba, ¿sabes? Con mi carpeta y con mi historia. Todo, a claro. todas las donde yo iba, bueno, tiene esto. Ok, bueno, él viene así, asado. Yo le decía a los médicos y yo creo que pasa algo, pero, ¿sabes? Los médicos... porque es bien complicado, o sea, después de saber tanto de la enfermedad es cuando tú te das cuenta, o sea, no había manera de que ningún médico detectara qué era lo que estaba pasando. Entonces, claro, cuando lo llevamos como a los 7 meses con bronquitis, nos recomiendan una neumonóloga en Caracas y yo le echo todo mi cuento, entonces ella nos recomienda con una doctora neurólogo que era la directora de enfermedades raras en Venezuela. Okay. O sea, llegamos a donde teníamos que llegar. Correcto. No sé ahorita, la doctora Antonieta Mafut, no sé ahorita si ella sigue en ese cargo, pero en ese momento ella era la directora y cuando lo llevamos con ella, pues, sin diagnosticar, ella sabía que sí, efectivamente tenía una enfermedad rara. Nos dice, mira, aquí en Venezuela necesitamos hacerle un estudio molecular y aquí en Venezuela no lo podemos hacer. Ella nos ayudó para tomarle las muestras y enviar las muestras afuera y cuando llega ese estudio, ese resultado, nos dicen que él tiene una deficiencia de la beta-galactosidasa, que la beta-galactosidasa es una enzima que te ayuda a degradar los azúcares, por decirlo de alguna manera. Él tenía deficiencia de esa enzima y todas esas toxinas que su cuerpo no desechaba se le acumulaban tanto en el cerebro como en otros órganos de vital importancia para subsistir. Pero el examen no fue como que muy específico. Es decir, él tiene una deficiencia de esta enzima y eso puede dar positivo para 3 enfermedades, que son, la primera que aparecía era la mucopolisacaridosis, que fue la que nos dijo el cardiólogo cuando el bebé solo tenía 2 meses. Okay. ¿Sí? Ese era el único médico que estaba súper clarito de lo que estaba pasando. Estaba una segunda enfermedad que no recuerdo ahorita el nombre, pero esa se descartaba inmediatamente porque el bebé ni siquiera iba a nacer. O sea, si él tenía esa enfermedad, él se perdía durante el embarazo o al poco tiempo de nacer fallecía. No tenía muchas horas. Y teníamos esta tercera enfermedad que su estimado de vida era aproximadamente 3 años. Entonces, tal cual la doctora decía, no busquen en internet, no busquen en el Google, pero imposible porque claro, poca información, no sabes qué hacer y cuando buscas en internet y te dice, mira, 3 años, es como que, ¿sabes? Es rudo. O sea, eso te enteras en casa, Grey. Sí. Porque ella no, por lo que entiendo, ella no está en eso, bueno, está el resultado, hay 3 posibles, una descartada, sí, quedan 2. Llegas a casa y en casa es que buscas esta información. Saliendo del consultorio. En el carro, estabas con tu esposo. Sí, saliendo del consultorio. O sea, saliendo del consultorio inmediatamente comenzamos a buscar y
Y era difícil porque veníamos con María Fernanda. O sea, María Fernanda estaba detrás en el carro y simplemente leía y yo lo que hacía era llorar, voltear hacia la ventana para que María Fernanda no me viera. Y recuerdo que casualmente en ese momento estaba hablando con mi mamá me llamó y le estoy comentando y entonces ella me dice, no, pero eso no es así, tranquila, que no es así, que busquen otra opinión, que no sé qué. Y entonces, claro, pero ya nosotros veníamos de varios meses transitando por situaciones con Osvaldo donde siempre hubo la posibilidad de una enfermedad rara y ya al fin tiene un diagnóstico cerca. Más cercano. Sí, y era eso, pues era... No hubo ningún médico que te dijera, tiene exactamente esto, o fue más adelante. Luego, con esta doctora, con esta neuróloga, ella trabajaba en el IBIC, ¿okay? Que es donde está el Centro de Enfermedades Raras en Venezuela. Y ella nos envía a otro departamento donde le comienzan a hacer un montón de estudios a Osvaldo, con muestras de orina. Ese es otro médico que también, ya él es el que da el diagnóstico como tal. Okay. Pero se tardó muchísimos meses, porque como no había para hacer estudio molecular, él se fue como por hacer el estudio manual, por decirlo de alguna manera. Le tomaron fotos a Osvaldo y de hecho vimos varios expedientes. Para el 2019, que es cuando diagnostican a Osvaldo, en 50 años, Osvaldo era el caso número 6 diagnosticado en Venezuela. Wow. Entonces, 6 casos en Venezuela. ¿Cuántos doctores en 50 años no se gradúan y no tienen la oportunidad de ver un caso de esto? Entonces, nosotros éramos uno. Entonces, logramos ver expedientes y efectivamente, por eso cuando tanto la doctora Antonieta como este médico que atiende a Osvaldo lo ven, ellos sabían que sí. Porque tú veías las fotos de otros niños y igual. Todo. ¿Nunca te dieron opción alguna terapia, algún medicamento que pudiera a lo mejor extender, pues? Osvaldo tomaba 17 medicamentos al día, dividido en tomas de 2 o 3 veces al día. ¿Okay? Osvaldo comenzó a presentar problemas de tensión. Tomaba pastillas para la tensión, un bebé de 1 año tomando pastillas para la tensión. Osvaldo tomaba vitaminas, cualquier cantidad de vitaminas. Osvaldo convulsionaba, entonces tomaba anticonvulsivos. Osvaldo me llegaba a convulsionar hasta 50 veces al día o más, porque llegaba a un punto en donde perdíamos la cuenta. Entonces no había un tratamiento como tal para la enfermedad, para tratar la deficiencia de esta enzima que le hacía falta, y lo que hacíamos era atacar las enfermedades que se iban desarrollando en el tiempo. Lo más complicado para esta enfermedad es el tema de la nutrición, ¿ok? Porque llegó un punto cuando el tema del destete, que comenzamos a darle comida, él me perdía muchísimo peso. De hecho, la segunda vez que Osvaldo entra a una terapia intensiva es por desnutrición. Entonces, yo lo llevé incluso con una nutricionista porque le estaba perdiendo peso y ella me mandaba una dieta específica, pero él no deglutía, él no masticaba. Entonces lo mandaron incluso a terapias de deglución para que él aprendiera a masticar. Pero era parte de la desinformación de la enfermedad. Claro. Porque, lo mandaste a una terapia, pero él no va a aprender a masticar porque él tiene una deficiencia, su cuerpo se está degenerando y él no va a aprender. Lo poquito que él pudo haber aprendido hasta los 8 meses, él lo comenzó a perder poco a poco. Entonces, claro, se atacaban las distintas enfermedades que tenía, pero no había una terapia como tal. Llegó un punto, como te digo, mi esposo trabajaba en la industria farmacéutica, llegó un punto donde nosotros investigamos tanto y averiguamos tanto que mi esposo logró conseguir un estudio que se estaba haciendo fuera del país y conectó a estas personas con su neurólogo y comenzamos a llenar unos formularios. Recuerdo que yo estaba en el gimnasio con los muchachos y me llegó el correo donde me llegaron las planillas para llenarlas y yo comencé a llorar ahí enfrente de ellos y ellos me decían ¿qué pasa? Y yo aceptaron a Osvaldo para un estudio. Simplemente que no dieron los tiempos, Osvaldo no pudo aguantar un poquito más y no entró. Eso tampoco significaba que iba a haber, claro, que íbamos a lograr alargarle la vida porque, están haciendo estudios desde hace muchísimo tiempo para esta enfermedad y para cualquier cantidad de enfermedades donde no se consigue cura porque se necesitan muchos recursos, muchos recursos que, estas fundaciones viven de donaciones y es difícil conseguir todos los recursos que se necesitan. ¿Cómo hacías? Porque, pues, te abocaste obviamente a ser mamá, pues, de esa personita que te necesitaba en ese momento. Sí. ¿Cómo hacías para manejar los tiempos con María Fernanda? Mira, al principio, mientras él estuvo medianamente bien, lo hacía yo sola, todo.
¿ok? Yo llevaba a María Fernanda en la mañana al colegio y me iba a Caracas y pasaba. María Fernanda estudiaba hasta las 12, creo, y yo me iba en la mañana a Caracas y salía de una terapia y me iba a la otra. Osvaldo tenía terapia visual, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de ilusión. Entonces eso nos las dividíamos durante la semana, o sea, lunes, miércoles y viernes unas, martes y jueves otra. Yo dejaba a María Fernanda en el colegio y me iba a Caracas. Todas las terapias en la mañana o si tenía consulta. Y después de ahí bajaba corriendo a buscar a María Fernanda y nos íbamos a la casa. Yo llegó un momento en que tuve ayuda en la casa, una chica que me ayudaba con la limpieza y entonces cuando tenía que salir a trabajar yo me llevaba a Osvaldo y dejaba a María Fernanda con esta chica. O si tenía, también yo tuve muchas personas que me ayudaron, o sea, de verdad, llegó un punto en donde la cosa comenzó a complicarse y yo podía estar aquí hablando contigo y en un ratico yo estaba internada en la clínica 20 días porque Osvaldo se complicó, o sea, de un momento para otro él se podía complicar. Entonces, de verdad que yo conté con muchas personas que yo llamaba porque cuando pasaba algo yo pensaba era poner a salvo a María Fernanda porque claro, no me la iba a llevar a un hospital. Claro. Yo trataba de darle los primeros auxilios primero aquí a Osvaldo en La Guaira, que juro tenía que ser en un hospital, y después me lo llevaba a Caracas. Entonces yo siempre pensaba, llamaba, ¿te puedo dejar a María Fernanda que Osvaldo? Nada. Entonces siempre todos vivimos como que relativamente cerca, la dejaba y me iba. Mi esposo trabajaba en Caracas, ¿ok? Entonces mi esposo subía súper temprano, más temprano que yo, y bajaba tarde-noche. Entonces, en el transcurso del día, estaba siempre yo sola con los dos. ¿Cómo se vio afectada? Me hablas de que tuviste ayuda, que tuviste la bendición pues, de tener personas, familiares, amigos. Amigos porque toda nuestra familia está en Caracas. Nosotros somos los tres, nada más, María Fernanda, mi esposo y yo aquí. Entonces aquí tenemos bastantes amigos que son los que nos apoyan. ¿Cómo se vio o cómo manejaste la situación con tu esposo? Porque efectivamente lo hablábamos fuera del aire, en una situación normal de maternidad, que no, una situación no hay ningún tipo de enfermedad, pues normalmente esa relación se ve un poquito afectada porque el hecho, uno se aboca a ser mamá, en tu caso tenías que estar pendiente de 2 niños. ¿Cómo se vio esa situación afectada luego de que llega el diagnóstico de Osvaldo? Mira, de verdad que yo no veo que se afectó, ¿no? O así lo veo yo. Mi esposo siempre me apoyó, no es que me apoyó, o sea, siempre fuimos un equipo, siempre trabajamos en conjunto. Por más que él estuviese en Caracas trabajando, él estaba todo el día pendiente, cómo va, no sé qué pasó algo. O sea, yo llegaba a la clínica y ya él estaba allí esperándome en la clínica cuando pasaba algo. O muchas veces aquí en el Seguro Social, y él, mientras yo llegaba de la casa al Seguro Social, ya él estaba en el Seguro Social. Entonces, nosotros de verdad que nos complementamos muchísimo porque cuando ya todo comenzó a complicarse un poco más, que ya yo tenía alrededor de 26, 30 clientes de asesoría contable que llevaba y poco a poco los tuve que ir entregando, porque cada vez yo necesitaba más tiempo para atender a Osvaldo. Como te digo, él no dormía. Él dormía de 2 a 3 horas y él dormía 2 horas y yo también dormía 2 horas, o a veces dormía menos porque estaba pendiente, porque me despertaba porque estaba convulsionando. Entonces yo cada vez dormía menos y evidentemente ya en el trabajo no estaba rindiendo. Entonces yo poco a poco fui entregando a mis clientes y comencé a encargarme de Osvaldo. Pero a veces yo llegaba en la noche o yo estaba en la casa y él llegaba y él sin pensarlo se quitaba la ropa del trabajo y se ponía a hacer la cena, o se ponía a lavar ropa, o se ponía a ayudar a María Fernanda con una tarea. O sea, yo no tenía que decirle ayúdame con esto o haz esto, sino que simplemente él llegaba, veía cuál era la situación e inmediatamente lo hacía. O sea, de verdad que no siento que nos afectó. O sea, trabajamos siempre muy en equipo, él siempre estuvo pendiente al tanto, investigaba muchísimo. Mi esposo es una persona que es súper inteligente y le gusta de estar informado, y él ya estaba en la industria, ¿sabes? Él ya también manejaba parte de lo que podía ser una enfermedad y en ese caso él siempre estuvo ahí atento. Obviamente nadie sabe, yo no te pudiera decir, sé cómo te sientes, que a lo mejor es una frase que la gente utiliza mucho y es una frase que yo la veo muy hipócrita, ¿no? Porque nadie que pasa por una situación similar puede saber cómo te sientes. ¿Te sentiste culpable en alguna vez? ¿Estabas cansada? Más allá de que, bueno, esperabas un milagro, estabas cansada. ¿Cómo manejabas ese cansancio? Como te digo, yo soy muy controladora. ¿Okay? Entonces, me gusta hacerlo todo yo, porque además siento que nadie lo va a hacer mejor de lo que yo lo hago. Y yo, si hay que cuidar a
chamo hay que cuidarlo. Si que tengo que dividirme, llevar a María Fernanda a ir y venir, yo lo hacía. Yo trabajaba, yo entrenaba, traté de mantener el entrenamiento, atendía a María Fernanda, atendía al bebé, atendía a la casa. Pero llega un punto donde me tocó ya decir, hasta aquí llegaste. O sea, porque hubo un día que yo venía bajando de Caracas de traerlo de las terapias, corriendo para ir a buscar a María Fernanda y me quedé dormida en el carro. O sea, cuando me desperté en la recta de Macuto, estaba a punto de estrellarme contra el cerro que está ahí en Macuto. Entonces, claro, y fue como que reaccioné y llamé a la neurólogo y le dije, necesito ajustarle el tratamiento de Osvaldo para dormir porque siento que ya no puedo más. O sea, fue la primera vez que yo dije, no puedo más. Llegué a la casa, llamé a mi esposo y bueno, ya ahí sí le dije, no puedo más, ya siento que no puedo, esto es demasiado para mí, yo lo quiero hacer, yo lo quiero proteger, pero no puedo. O sea, ya siento que no puedo y tengo que ser sincera conmigo. Porque yo lo que pensaba era, o sea, él no se va a morir por la enfermedad, sino que se va a morir porque yo me estrellé subiendo para Caracas. Él luego de allí vuelve a entrar a terapia intensiva. Osvaldo en 22 meses estuvo 4 veces en terapia intensiva. Y los doctores ya me dicen también, cada vez que sale una terapia intensiva sale más complicado, necesita cuidados más específicos, así que ya tienes que buscar ayuda. Entonces decidimos contratar a una enfermera y ya comienzo yo como que a soltar un poquito también. A soltar, porque entonces yo hice un cuadro en Excel, ¿verdad? Donde yo tenía todos los medicamentos que tenía que tomar Osvaldo, la hora que lo tenía que tomar, tenía alarmas en el teléfono y cuando llegaba la enfermera yo se lo entregaba, pero ella tenía ahí su historia, tal cual como si ella estuviese llegando a la habitación de una clínica. Entonces, claro, ya yo se lo entregaba a ella y confiaba porque ella era una profesional, pero yo igual cuando me levantaba chequeaba, a ver, ok, sí le hizo todo, sí, o sea, entonces comencé a soltar, a entender que no podía con todo. Mi mamá fue fundamental durante todo este proceso. Mi mamá bajaba todos los viernes, mi mamá trabajaba y todos los viernes ella bajaba y se quedaba aquí con nosotros el fin de semana. Entonces, claro, ahí aprovechábamos nosotros de salir con María Fernanda, llevarla a la playa, ir a comer un helado, pero igual, como te digo, controladora. O sea, yo podía estar allá, pero yo estaba, mamá, ¿cómo va? Ajá, todo bien. Todo bien, y mi mamá, tranquila, anda, todo bien. O simplemente me quedaba en la casa a dormir. Okay. O sea, simplemente trataba de dormir 4 horas y mi mamá estaba en la casa conmigo. Entonces, por eso te digo, a pesar de que estábamos solos aquí, mi mamá me apoyó muchísimo y bueno, siempre mis amigos que estuvieron allí cerca. Te voy a hacer una pregunta, pero vamos a ir a Coffee Break para que me la respondas después. En algún momento cuando empezaste a soltar, ¿te sentiste culpable por soltar? Vamos a, por favor, producción. Mira que producción ayer tuvo Gracias. le pasó algo ahí en la cabeza, gracias. Un accidente. Para ver qué es esto que no lo vi. Ah, miren esto. Esto es cortesía de mis amigos de Teque Antojos. Por aquí dice, este detalle es para alegrarte el día. Esto es para ti. Gracias. ¿Oíste? Te lo mandó Jessica. Aquí tenemos pequeños empanaditas y tenemos son como unos croissants. Parece. Aprovecha que estás ahí y escanea este código porque aquí vas a poder conseguir la página de Instagram de nuestros amigos de Teque Antojo. ¿Qué quieres? Pequeños. Jessica adelante. Sabe yo que soy team tequeño, pero sí. hoy como tú agarras de tequeño, pues yo voy a agarrar empanadita. A ver. Además, Jessica sabe que cada vez que hay una actividad en el colegio, cada vez que tenemos que hacer un compartir, Jessica, auxilio, necesito mis pequeños. Tú sabes que a mí lo que me encanta de Jessica, que creo que nunca he echado el cuento de cómo que ella me hizo llorar el primer día del podcast. El primer día del podcast, mi primera grabación, yo no había buscado patrocinantes, nada, porque bueno, era un proyecto nuevo. Muy poca gente cree en proyectos nuevos. Entonces yo decía, bueno, tengo que tener ya un tiempo para poder ofrecer publicidad. Yo le escribo porque viene la invitada de Caracas, y yo decía, Dios mío, yo no pedí nada. Le escribo, chama, a las 7 de la mañana. Chama, ¿tú crees que me puedas solventar? Disculpa, me tengo una entrevista a las 9 de la mañana. Y me dijo, Ori, yo quiero ser patrocinante del espacio. Y yo, ¿cómo así? Pero es que yo no estoy buscando patrocinante, yo no sé cómo. Yo confío en todo lo que tú hagas. Bueno, yo maquillándome mientras lloraba. Y yo, gracias por creer en el trabajo. Y así está Teque Antojo con nosotros. Gracias, Teque Antojo. Aplausos para Teque Antojo. Y como aquí no nos dejan conversar, porque nosotros queríamos conversar fuera del aire y nos dijeron y que mira, no. Ya. Queda una pregunta en el aire. Pues empezaste a soltar porque eres un ser humano y te cansas. Y
hay mucha gente que critica y juzga porque no sabe las cosas que están pasando. ¿Te sentiste culpable en ese momento? Sí, o sea, como todo uno siempre se va a sentir culpable porque, o por lo menos yo, siento la necesidad de hacer todo. Es mi familia, son mis hijos, los tengo que cuidar yo. Sin embargo, desde ese entonces he aprendido que no es así, porque me canso, porque me frustro, porque hay cosas que no sé hacer. Por más que a mí me encanta hacer muchas cosas y aprendí con Osvaldo a hacer cosas que nunca pasaron por mi mente. O sea, llegó un punto donde la alimentación de Osvaldo tenía que ser por una sonda nasogástrica y ya yo sabía cómo quitarle la sonda y reemplazársela. O sea, hace tope en el estómago, ok, ya ahí está lista, le hacía una prueba. O sea, en mi vida nunca pasó por mi mente ser enfermera o hacer algo parecido. Y uno lo va aprendiendo. Sin embargo, uno tiene que entender también que tú no eres un especialista en todo. Y tú tienes que aprender a soltar. Sí, hay mucha culpa. O sea, hay culpa desde como te dije, que le pasé el gen. O sea, que le heredé el gen. Esa es la culpa más grande que tengo. Claro. Hasta el punto en donde a veces siento que quizás no lo di todo para protegerlo como tenía que protegerlo. Porque si bien te dicen que hay un estimado de vida hasta los 3 años, mi bebé no logró cumplir ni siquiera los 2 años. Entonces a veces me cuestiono también de que pude haber hecho mejor para que él pudiera aguantar un poco más o que no hubiese sufrido tanto como sufrió. Siempre hay culpa y es algo en lo que tengo que trabajar porque a estas alturas, después de 4 años de la muerte de mi hijo, siento culpa. Tuviste que buscar ayuda. Sí. Ayuda en especialistas, ya luego que Osvaldo es un angelito y que siempre va a estar allí, obviamente, y es importante también hablar de eso. Hubo un momento que dijiste, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude a entender por qué a nosotros como familia, por qué pasó esto y por qué Osvaldo no está en físico, en corazón sí. Siempre va a estar, pero ¿qué hiciste para buscar esa ayuda? Mira, la primera vez que buscamos ayuda fue ya cuando casi la última vez que entra a terapia intensiva y nos dicen, mira, él cada vez que entra a terapia intensiva se complica más y cada vez que salga va a salir más afectado. Entonces, la primera vez que buscamos ayuda fue más que todo como para cómo buscar la manera de decirle a María Fernanda que su hermanito no va a vivir, que su hermanito no va a estar mucho tiempo con él. Porque a pesar de que ella sabía que su hermanito estaba enfermo, ¿verdad? Y que sabía que teníamos cuidados en la casa, incluso María Fernanda, yo siempre la involucré, ¿ok? A veces estábamos solas en la casa, yo estaba atendiendo al bebé y ella estaba al lado mío haciendo tarea y se complicó la cosa, hay que buscar la bombona de oxígeno y ya ella sabía, me traía la bombona de oxígeno, conectaba la mascarilla y yo se la colocaba. Entonces yo siempre traté de involucrarla en todo con respecto a Osvaldo, pero no le habíamos dicho, claro, tu hermanito se va a morir, porque además ella pidió, o sea, no te imaginas, María Fernanda duró como 3 años pidiéndonos un hermanito, y nosotros así como que sí, como que no, ¿será que sí? ¿Será que tenemos el otro? Y bueno, y siempre le dimos como que largas a eso. Y la primera vez que buscamos ayuda fue para eso. Sin embargo, no logramos conectar con la psicóloga que nos atendió. O sea, fue una situación un poco incómoda porque nos dicen, te vamos a recomendar a esta psicóloga, que ella trataba con pacientes de oncología. Ella tiene unos añitos separada de estos pacientes, pero ella está activa. Entonces, claro, cuando nosotros vamos con ella a la primera consulta, ella terminó llorando con nosotros. ¿Sabes? Sería yo fácilmente. Sí, seguramente. Entonces, ¿sabes? Fue difícil porque nosotros decíamos, ya va, o sea, estamos buscando ayuda y esta psicólogo no sé, se afectó tanto que no logró darnos como que la ayuda que necesitábamos. Básicamente la ayuda la buscamos en redes sociales, en internet, ¿ok? Leíamos muchísimo. O sea, tanto mi esposo como yo leíamos muchísimo sobre cómo enfrentar un duelo, cómo enfrentar una enfermedad. Nosotros el duelo lo iniciamos desde la enfermedad de Osvaldo. O sea, a nosotros nos tocó aceptar que nuestro hijo se iba a morir. O sea, no fue accidental, no fue que de un día para otro se cayó, se golpeó, se ahogó, no fue una muerte trágica, fue una muerte que nosotros sabíamos que venía y que cada vez se acercaba más porque veíamos cómo su cuerpo dejaba o su cuerpo comenzaba a degenerarse. Y la ayuda básicamente fue eso, buscar en internet. Cuando ya Osvaldo muere, él muere comenzando la cuarentena. El primer caso lo publican el 14 de marzo, que fue un viernes, y Osvaldo muere el 19 de marzo.
¿okay? Él tenía menos de un mes de haber salido de su última terapia intensiva, donde ya sus pulmones no daban para más. Realmente su complicación fue más respiratoria, ¿okay? Y en esa oportunidad yo recuerdo que dan el anuncio del primer caso y yo entro en caos. Y yo llamo a mi esposo y le digo, mira, ya publicaron el primer caso, hay que encerrarnos, o sea, de aquí de esta casa no sale nadie. Ya nosotros teníamos métodos en la casa, o sea, tal cual todo eso que vivió la gente en cuarentena, de ya la tú mascarilla, meses. de la limpieza en la casa, de llegar y quitarte la ropa, de que si alguien estaba enfermo no entraba a la casa, ya nosotros vivíamos así, ya era nuestra realidad. Sin embargo, cuando dan ese primer anuncio, yo entro en caos y digo, miren, en esta casa no sale nadie, no entra nadie, así que fui, hice mercado, mi esposo compró medicamentos y nos encerramos en la casa. Sin embargo, a los 2 días, Osvaldo comenzó con problemas respiratorios. Recuerdo que el lunes ya el bebé no podía respirar casi, su saturación, yo le tenía controlada la saturación, su saturación ya estaba en 85%. Y la doctora me dice, mira, te tienes que venir. Para mí fue difícil tomar esa decisión de salir de la casa porque yo lo que decía era, ya va, si yo voy en el carro, llego a una alcabala y mira, el bebé tiene una complicación respiratoria, se lo van a llevar a un punto de estos de refugio donde se llevaban a la gente. Claro. Y yo decía, o sea, yo no puedo permitir que me quiten al bebé porque él tiene una condición especial y no lo van a entender. O sea, eso era lo que estaba en mi cabeza. Sin embargo, pues no pudimos quedarnos en la casa, juro, tuvimos que salir y nosotros duramos desde la casa aquí en Tanaguarena hasta la clínica metropolitana prácticamente 4 horas. 4 horas para llegar a la clínica porque todas las vías principales estaban cerradas. Cuando nosotros llegamos a la clínica, Osvaldo tenía la saturación en 55%. Estaba ya casi que apagándose. Cuando entramos a la clínica nos dijeron, mira, ya esta vez sí no hay nada que hacer. Sus pulmones están muy afectados, ya él no puede respirar. Nosotros siempre, desde el inicio, nos indicaron, desde la primera terapia intensiva, desde la segunda terapia intensiva, pues la primera fue recién nacido, que no sabíamos nada. Desde la segunda terapia intensiva, nosotros nos preguntaron los médicos que si él entraba en paro o había la necesidad de entubarlo, que si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque él no era un bebé que estaba en condiciones normales. Y de inducirlo a un coma, su cuerpo no iba a reaccionar de la misma manera que otra persona u otro bebé de regresar del coma. ¿Okay? Nosotros lo conversamos entre nosotros y decidimos que no lo íbamos a hacer porque luego yo no me iba a someter a la decisión de cuándo desconectarlo. O sea, desde que nosotros tenemos un diagnóstico, nosotros tratamos en lo posible de aceptar la situación y de que todo fluyera hasta donde Osvaldo pudiese. No forzarlo a él en mantenerlo conectado a una máquina mientras él no pudiese. Entonces nos vuelven a repetir esa vez y nos dicen como que ustedes se mantienen con la decisión de que no van a entubarlo y dijimos que sí. Y ya en la situación que estaba, ya sus pulmones no daban más. Lo que hacen es que le colocan una máscara que lo soplaban literalmente para tratar de mantenerlo a ver si se recuperaba. Pero no fue así. Osvaldo entró el lunes y el miércoles en la madrugada falleció. No sé a veces cómo describir ese momento, ¿okay? Porque a pesar de que fue muy doloroso ver cómo tu hijo deja de respirar en tus brazos, ¿okay? Despedirte de él, hay una parte de ti también que siente mucho alivio, mucha tranquilidad, porque mi bebé sufrió demasiado, muchísimo. O sea, era a veces discutir con las enfermeras porque querían tomarle una vía y que no sabían cómo hacerlo. Entonces yo a veces me ponía necia y les daba una oportunidad y les decía, lo intentas y si no puedes, buscamos otra persona. Normalmente le colocaban vía central porque era la única manera de no lastimarlo tanto. Entonces, ver tanto sufrimiento en un cuerpo tan pequeño, en un niño que, sabes, que tú anhelabas, amabas y adorabas, verlo sufrir tanto, ese momento para mí, aparte de dolor, también fue de mucho alivio, de mucha tranquilidad. Y yo simplemente le decía, papi, yo voy a estar bien. Vamos a estar bien, te amamos, vamos a estar bien. Si no puedes más, de verdad no luches más, yo voy a estar bien. O sea, es lo que yo le repetí a mi hijo ese último momento. De ahí en adelante, como te digo, fue un proceso quizás fácil porque estábamos en cuarentena. Okay. Y evité por quizás 2 meses el contacto con el mundo exterior. Yo me encerré en mi casa a llorar,
a dormir, a comer, a llorar, a dormir, a comer. Eso fue lo que yo hice durante esos 2 meses. Cuando ya sentí y reaccioné, cuando sentí la necesidad de buscar ayuda, volví a buscar ayuda. No volví a conectar. Yo decía, cada vez que yo salía de una terapia, yo terminaba peor de cuando comenzaba la terapia. O sea, yo iniciaba la sesión con la psicóloga y yo terminaba peor. O sea, yo terminaba, si yo tenía medio día sin llorar, comenzaba la terapia y duraba 3 días llorando seguidos. Entonces yo decía, no, yo tengo que buscar la manera de cómo controlarlo sin que una persona te esté metiendo el dedo en la llaga. Porque entonces, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes hoy? Y vamos a hacer esta tarea. Y ve fotos del bebé. Y dime cómo te sientes viendo esto. A mí eso me afectaba demasiado. Y aparte era muy pronto, además, ¿no? Eso, era... Claro, pero quizás a lo mejor también... tenía que hacerlo, porque yo tenía muchísimo miedo en entrar en una depresión. Yo tenía muchísimo miedo en llegar a un punto donde yo no fuese fácil para mí regresar. Yo pensaba en María Fernanda, claro. O sea, yo tenía una hija que tenía que atender y eso me llevó a buscar ayuda muy pronto. El primer sentimiento que me vino a mí, o lo primero que más sentía, era rabia. Yo sentía muchísima rabia. O sea, yo veía a otros niños y yo decía, ¿por qué ese niño está vivo y el mío no? Yo veía a otras mamás y yo decía, ¿por qué esas mamás tienen la oportunidad de tener a su hijo vivo y yo no? Yo dejé de seguir en Instagram y en Facebook a toda mamá que tuviese un hijo de la misma edad que el mío. Y básicamente varón. O sea, quizás si era niña no era tanto como el dolor, sino básicamente de los que tuviesen varón. Y eso me hacía sentir mal. Eso me hacía sentir mal porque yo decía... O sea, esos niños no tienen la culpa. Y yo no sentía nada en contra del niño. O sea, por mi mente no pasaba de que le fuese a pasar algo a ese niño o que esa mamá sufriera lo mismo que yo estaba pasando. Pero sí sentía mucha rabia. Entonces yo lo conversaba con mi esposo. Y es lo difícil de 2 personas pasando por la misma situación y sentirse totalmente diferente. Mi esposo me decía, yo más bien siento la necesidad de tener que ver otro niño. Yo siento la necesidad de ver sonreír a otro niño. Y era totalmente diferente, viviendo la misma situación, un hijo, por más que sea, y uno dice, un hijo es mío porque yo lo parí, porque yo lo tuve 9 meses y yo lo quiero más. 2. Pero evidentemente los papás también tienen su conexión y aman a sus hijos. Entonces, siendo 2 papás pasando por la misma situación en el mismo momento, él se sentía totalmente diferente. Recuerdo que un día conversando con mi mamá, ella me dice, yo le digo todo lo que siento y ella me dice, es normal, o sea, no te sientas mal por sentir eso es un sentimiento que va a pasar. Y ella me dice, cuando yo perdí a mi bebé, mi mamá tuvo un embarazo que perdió de 5 o 6 meses, cuando yo perdí a mi bebé, lo primero que yo sentía era rabia y me daba rabia ver mujeres embarazadas. Entonces, después de esa conversación con mi mamá, que no es psicólogo, yo me sentí tan tranquila que mi manera de buscar solución fue que empecé a buscar en Instagram mamás que estuviesen pasando por lo mismo que yo, con las mismas historias o algo parecido. Me conseguí con una cuenta que se llama Mamá de un Ángel y ellas cuento mi historia y ellas me agregan a un grupo de WhatsApp. Y pues bueno, no sé cuántas mujeres habíamos allí, todas contando su historia, todas contando lo que estaban sintiendo y fue la única manera en que yo conseguí tranquilidad para mí. Saber que esa situación, ese sentimiento que yo tenía en ese momento no iba a ser para toda la vida. Saber que todas estábamos transitando por lo mismo y era normal, unas con unos sentimientos, otras con otras. Habían unas que estaban, sí, ya se les recomendaba buscar especialistas porque ya estaban muy deprimidas, porque quizás se tardaron muchísimo tiempo también en buscar ayuda, pero básicamente todas en la misma situación. Algo que me pasó en ese grupo de mamás, y creo que puedo tocar un punto sensible, es que me di cuenta que la pérdida gestacional, cuando pierdes a tu bebé durante el embarazo, es tan dolorosa como la mía. ¿Okay? Cosa que no se habla. Uno a veces piensa desde afuera, yo nunca he tenido un aborto, yo nunca he tenido una pérdida. Y uno siempre piensa que, bueno, perdió el bebé. Sí, pero no ha nacido. Sí, pero no ha nacido. Esos son los comentarios comunes. No ha nacido. Sin embargo, yo me di cuenta que era tan dolorosa como la mía, porque yo tenía algo a favor, yo tenía un rostro. Yo sé cómo era mi bebé, yo sé cómo huele mi bebé. Yo hoy en día voy a Farmatodo, y aquí está mi hija que te lo puede validar. Yo voy a Farmatodo y yo paso por un pasillo, por el pasillo de bebés,
y yo agarro el jabón que usaba mi bebé y yo huelo ese jabón y para mí eso es una recarga. Mi cerebro se recarga del olor de mi bebé. Perdón. Cuando quieras. Yo seguiré llorando, pero cuando quieras. Ok. Yo tuve esa oportunidad de saber, de tener un rostro para mi hijo, de tener un olor para mi hijo, de saber cómo era mi hijo. Pero estas mamás no lo tienen. Entonces, no sé qué pasaría por mi mente si yo no tuviese esa oportunidad. Claro. O sea, no sé cómo me sentiría yo, si me sentiría peor por no saber cómo fue mi hijo. Yo hoy en día puedo recrear la imagen de mi hijo. Yo quizás puedo ver un niño y ya me siento más tranquila en ver así estuviese Osvaldo. O no sé, hace poquito estaba con unas amigas y estábamos hablando casualmente de María Fernanda y ellas me decían, no, pero es que María Fernanda no es así, pero te aseguro que Osvaldo sí iba a ser así. Entonces, ¿sabes? Para mí es tan necesario hablar de Osvaldo, es parte de mi terapia y así es como yo he manejado todo este tiempo. Yo me siento en la necesidad de hablar de mi hijo y quizás y yo he buscado ayuda, o sea, realmente he intentado volver con Eso te iba a psicólogos. preguntar, que si en algún momento lograste conectar con alguien Sí, a nivel profesional. Sí, yo logré conectar con una psicóloga, pero trato de que sea puntual, o sea, cuando estoy como que en los momentos más difíciles me vuelvo a ver con ella, 2, 3 sesiones y ella me deja como que unas tareas. Okay. ¿Okay? Entonces, bueno, vas a manejarlo así, vas a verlo así, vas a visualizar esto así y ya yo voy como que encaminada. Cuando siento que voy como que cayendo otra vez, vuelvo y retomo terapia. No es algo que mantengo constantemente, pero sí me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo lo manejas con María Fernanda? ¿Tiene recuerdos? ¿María Fernanda tenía? Sí, claro. María Fernanda tenía 7 años. 7 años. 7 sí, años claro. cuando él nació, casi 9 años casi 10 años cuando el bebé falleció. ¿Cómo hablan? ¿Hablan de eso? Natural. Ok. Natural. Para nosotros, Osvaldo, yo lo digo, yo soy mamá dividida en 2. Yo soy mamá terrenal y mamá celestial. Y así como yo hablo de mi bebé, intento de que tanto mi esposo como María Fernanda lo hablen. Y nosotros si tenemos que podemos estar comiendo y tenemos que recordarlo y nos reímos. Si tenemos que recordarlo y lloramos. O sea, en mi casa no hay de que no te reprimas, no llores, no. O sea, yo me doy la oportunidad, yo puedo decir que yo casi todos los días lloro a mi hijo. O todos los días se me sale una lágrima o todos los días se me arruga el corazón por mi hijo. Pero yo me lo permito. Okay. O sea, yo me permito estar un día mal, secarme las lágrimas y continuar. A veces yo llego al box y le digo a los muchachos, hoy no es un día fácil para mí. Y ellos muchas veces se sientan, me escuchan, a veces hago que se les salgan sus lagrimitas también y seguimos y ya. Pero me lo permito. O sea, yo no reprimo lo que siento. Me encanta hablar de mi bebé, me encanta que todo el mundo sepa que mi bebé existió. Y además, Osvaldo, con 22 meses, tocó muchas vidas. O sea, es increíble cómo pasan los años. Hace poquito conocí a una persona que conocía a la enfermera que me apoyó con Osvaldo. Okay. Y estábamos hablando porque él es pediatra. Estábamos hablando y de repente se me queda viendo, o sea, y me dice, ¿tú eres la mamá de Osvaldo? Y yo me quedé que, sí. O sea, para que a mí me reconozcan como la mamá de Osvaldo, o sea, para mí es... O sea, María Fernanda efectivamente uno siempre termina siendo la mamá de... Exacto. Y entonces yo soy la mamá de María Fernanda. Claro. Pero María Fernanda tiene 13 años, o sea, ha pasado por distintas actividades, colegio, amiguitos, y es normal. Para mí es normal que me digan la mamá de María Fernanda. Pero que me digan la mamá de Osvaldo, para mí fue como que, wow, o sea, fue increíble. O sea, yo llego a la clínica metropolitana y yo todavía, enfermeras que me saludan, médicos que me saludan. O sea, Osvaldo tocó vida de muchas personas. Tú sabes que normalmente uno dice que los médicos no tienen corazón. Los médicos son muy fríos, los médicos no sé qué. Pero a nosotros nos pasó algo con la doctora, con la neurólogo. Cuando Osvaldo murió, ella no pudo estar con nosotros, ella estaba de viaje. Y después de los meses, nosotros la llamamos porque teníamos en casa todavía medicamentos, pañales, y ella daba una consulta en un hospital público. Y nosotros la llamamos para entregarle todo esto para que ella pudiese entregárselo a cualquier bebé que necesitara. Entonces quedamos en un punto en vernos. Cuando ella nos vio, ella comenzó a llorar, sin ni siquiera saludarnos todavía. Para mí fue una situación difícil porque tú dices, sabes, los médicos
o yo entendí que por eso los médicos no conectan con los pacientes. O tratan de no O tratan de hacerlo. no conectar con los pacientes. Porque para mí es fácil porque yo tengo un hijo y a mí me duele mi hijo. Pero esa doctora o los médicos ven tantos pacientes día a día que imagínate cargarse de la situación de cada paciente. Claro. Y cuando yo vi a la doctora en esa situación, fue así como que, ok, sí tienen corazón, sí conectan. Y por eso evitan hacerlo, porque no debe ser Porque fácil. no debe ser fácil. No es debe como ser el tema fácil. de los psicólogos, igual. Tal cual. Que yo siempre digo, a mí no sé cómo los psicólogos pueden tocar esos temas y no involucrarse. Tú sabes que yo sabía que iba a ser uno de los episodios más difíciles porque yo lloro por cualquier cosa, ¿no? Esto no es cualquier cosa, aclaro, pero te digo, yo veo una película y puedo llorar 2 horas. Y a veces yo estoy en la cocina porque vi un video, mi esposo llega y yo con las lágrimas aquí, ¿qué pasó? Ay, que vi un video tal cosa. Y ayer yo decía, ¿será que le escribo y le digo que no? Okay. Porque es un tema muy Estuve a punto. fuerte. ¿Tú también? Estuve a punto. Yo ayer dije, ¿será que yo la llamo y le digo que no? Porque no me sentía preparada, porque efectivamente yo decía, voy a llorar. Y también era muy importante para mí el no llorar y quebrarme, porque bueno, la que puede sentir dolor eres tú. Entonces era como chocante, ¿sabes? Claro. Era como que esta está llorando, no pasó nada, y yo estoy hablando y estoy tranquila. Okay. Por eso fue que vi el podcast que te comenté fuera del aire, y yo decía, bueno, porque una de las cosas que me gustó cuando hablamos por Instagram, que te dije que te admiraba porque no te conocía, pero tu fortaleza me dio fortaleza a mí. Que me dijiste, hablar de mi hijo para mí es una terapia. Entonces yo decía, ¿cómo yo le digo que no? Si yo también en parte siento que algo estoy aportando porque ella va a hablar de su hijo y es terapia para ella. Sí. Además que yo siento que mucha gente va a conectar y va a decir, yo pasé por eso o estoy pasando por eso y mira la fortaleza que ella tiene. Es decir, siento que es algo que obviamente no se supera, pero aprendes a vivir con eso. Así es. Entonces, el tener esa fortaleza, y tengo que reconocértela, te felicito porque es increíble. Entonces, es muy bonito y al final yo decía, ella tiene que estar ahí. Juro. Gracias. Pero sí estuve a punto ayer, yo decía, creo que no estoy preparada porque evidentemente me encanta hablar de mi hijo. Claro. Me encanta tenerlo presente porque es algo que yo hablo con la psicóloga y le digo, me da pánico olvidarme de él. O sea, a mí me da pánico olvidarme de él y por eso lo hago. Y además que cada vez que hablo de él o mientras más hablo de él, más tranquilidad siento. ¿Ok? O sea, ya, obviamente es primera vez que nos vemos y quizás estoy hablando desde situaciones más complejas. No estoy dando detalles, pero sin embargo, claro, mi mente está recreando muchas situaciones por las que vivimos tan difíciles. Y no es fácil, pero esto es lo que me ha ayudado, ¿ok? A lo mejor a otras mamás sí necesitan buscar ayuda. Ya están en un punto donde necesitan buscar ayuda. Yo siempre pensé en que no quería estar medicada, ¿ok? Era algo de lo que me asustaba llegar a un punto de depresión donde tuviese que llegar a medicarme y por eso luché tanto para buscar una situación, lo que me sirviera a mí para manejar esto. Okay. Y la mejor opción o lo que mejor me pudo haber pasado fue haber conectado con mamás que pasaron por lo mismo y la primera con la que conecté fue con mi mamá y fue una pérdida gestacional. ¿Pero sabías que existía esa pérdida? Sí, claro, okay, porque ya nosotros estábamos grandes. Okay. De hecho, estábamos esperando el bebé, era el último. Nosotros somos 4 hermanos y este era el 5º hermano, el varoncito, que tanto mi papá había esperado. Porque son hembras. ¿Ustedes sí, somos 3 hembras de mamá y papá y mi hermano varón que es solamente hijo de mi mamá. Pero mi papá, de papá y mamá, somos 3 hembras y mi papá siempre estuvo esperando el varón. Entonces también ahí forma parte Osvaldo de esa situación porque mi papá decía, ok, no tuve el varón hijo, pero voy a tener el varón nieto. Y entonces Osvaldo fue el primer varón nieto que tuvo mi papá. Mira, ahí voy a leer aquí, ahí yo hice un cuadrito de preguntas. Okay. Y que la mayoría no fueron preguntas, sino... Okay. Lee Castillo dice, ayuda profesional para aprender a vivir, aunque ese dolor esté siempre presente. ¿Es necesario asistir a terapia luego de perder a un hijo? Hace 4 años perdí un embarazo de 13 semanas y duele como el primer día. Cuando un bebé es anhelado y deseado, el dolor siempre está allí. Y otra dice, drenar todo lo que puedas y pidiéndole todos los días a Dios que te dé fuerzas para ir aceptándolo. La mayoría fue pues mensajes de aliento,
Pero la pregunta, me gustaría para responderla, ¿es necesario asistir, que hemos hablado mucho de eso, pero ¿es necesario asistir a terapia luego de perder a un hijo? Yo diría que sí, ¿ok? Siempre tienes que intentarlo, porque a veces no somos capaces de ver dónde estamos parados. Entonces, preferiblemente buscas ayuda y luego evalúas si realmente te funcionó. Buscas otra opción, como lo hice yo. Yo busqué varias opciones y cuando no logré conectar o no sentía que era... Porque a veces uno también quiere escuchar lo que... O sea, yo quería que me dijeran que era lo que tenía que hacer. Y si lo que la psicóloga me decía no era lo que yo quería, entonces ya yo... No me gusta, porque y yo soy así. Entonces, sin embargo, no me quedé ahí, sino que busqué otra opción. Entonces sí considero que tenemos que buscar ayuda porque no sabemos dónde estamos. Y es mejor buscar ayuda a que esperar a que empeore. ¿Okay? Si estás consciente, si ves que te duele muchísimo. Yo tengo 4 años, como te dije, con la pérdida de mi bebé. Comenzamos el duelo antes de su muerte y yo todavía el dolor puedo sentirlo como el primer día. O sea, yo me traslado a esos últimos minutos con él y yo puedo sentir ese dolor exactamente igual como lo sentí ese día. Pero ya han pasado varios años, ya han pasado tantas cosas que he hecho que he aprendido a controlarlo y que he aprendido a cuándo puedo y cuándo no. Aprendo a aceptarlo también. Porque como te dije, hay días que de verdad no me quiero levantar de la cama y no me levanto. Osvaldo nació el 8 de mayo. La primera semana de mayo. A juro y porque sí, el cumpleaños de Osvaldo va a estar ligado al Día de las Madres. Entonces, para mí, mayo es terrible. Entonces, yo lo que hago es buscar qué voy a hacer, dónde voy a estar, con quién voy a estar. Yo me anticipo a todo eso. Hay fechas muy difíciles, como por ejemplo esa, pero yo me anticipo. Y ya, porque ya yo sé que me duele muchísimo. Ya te planificas. Entonces ya yo me planifico y sé qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Y a pesar de que no lo logro controlar todo, trato de llevarla con más calma. Igual mis cumpleaños. Yo cumpleaños el fin de semana y este año decidí no cantar cumpleaños. Porque para mí, primero que el cantar cumpleaños es un poco incómodo. O sea, tantas personas ahí. Uno no sabe si cantar o aplaudir. Nada. Entonces, pero adicionalmente... está mi esposo, está mi hija, hay amigos y no está mi hijo. Eso siempre me va a hacer falta. Navidades, imposible que las Navidades no me cueste. Este fin de año simplemente nos quedamos todo el día viendo películas acostados, nos entregamos los regalos entre nosotros. Pero ya yo trato de planificarme en base a esas fechas difíciles. ¿Tienes algo, Grey, que lo hagas para conmemorarlo? Algo que tú digas, bueno, no sé, todos los días hablo con él o hacemos tal cosa como familia. ¿Tienes alguna tradición que quieras mantener efectivamente para lo que dices, que yo estoy segura que no va a pasar, jamás lo vas a olvidar porque forma parte de ti y siempre va a ser así? ¿Hay algo que hagas? En específico no. Igual en sus cumpleaños celebro y hago una publicación y hablo de él y nosotros recordamos que él era su cumpleaños. Cualquier de las fechas, porque tenemos varias fechas en específicas con él, pero nada en específico. Pero todas las noches yo me despido de mi hijo, así como me despido de María Fernanda. Okay. Así como María Fernanda, chao bebé, hasta mañana, te amo, igual lo hago con Osvaldo. Igualito. De igual manera. ¿Algún consejo? Que yo siento que fue un episodio bien nutrido y a pesar de que no dijimos que fue un consejo, pero fue tu experiencia, yo siento que va a ayudar a muchas mamás. Pero algún consejo o algo que quieras decirle a esas mamás que estén viendo este episodio, que quieras decirle, que estén pasando o por una enfermedad de un hijo o por una pérdida de un hijo, ¿qué le quisieras decir a esas mamás o a esos papás? Algo en lo que yo trabajé muchísimo es en que no podemos ser egoístas, ¿ok? Y no solamente con el hecho de la pérdida de un hijo. Yo siento que como padres los hijos no son de nosotros, ¿ok? Nosotros los traemos al mundo, nosotros los guiamos, pero llega un punto donde ellos dejan el nido. Aquí estamos nosotros no vivimos con nuestros papás. Exacto. Nosotros hacemos nuestras vidas. Entonces así lo veo yo por lo menos con María Fernanda, que ya María Fernanda tiene 13 años, María Fernanda es igual que yo, soñadora, y ella quiero estudiar en yo no sé dónde, y entonces mi esposo como que ya no se va a ir para allá. Yo
déjala que ella todavía está analizando qué va a hacer con su vida. Ok, pero yo no puedo ser egoísta con ella porque ella tiene que vivir su vida. Nuestro trabajo simplemente es guiarlos, apoyarlos, estar con ellos, darles las herramientas y ellos van a decidir qué van a hacer su vida porque ellos tienen que ser felices y nosotros tenemos que ser felices si ellos son felices. En el caso de Osvaldo, no es lo mismo, o no es la misma situación, pero sí considero que de igual manera no debemos ser egoístas, porque Osvaldo fue un niño, un varón anhelado, un varón deseado por sus abuelos, por sus papás, por su hermana, ¿ok? Y para mí nunca estuvo el hecho de que Osvaldo tenía que estar vivo por encima de su sufrimiento. No. O sea, nosotros siempre aceptamos que esa era la situación de él y que nosotros íbamos a dar todo y lo dimos todo y a veces me pregunto si me faltó algo por darme, pero intentamos darlo todo para que él estuviese en las mejores condiciones. Lamentablemente no era una enfermedad que nosotros sabíamos cómo manejar. Y no juzgo a los médicos, porque en ese momento yo decía, es que los médicos no nos prestan atención, es que los médicos no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que los médicos tampoco tenían las herramientas, porque es una enfermedad poco común. Realmente no sabíamos qué iba a pasar y íbamos atacando las cosas que iban pasando en el momento. Entonces, simplemente nos enfocábamos en darle lo mejor que pudiésemos, ¿ok? En este caso, atenderlo, medicamentos, hacer todo lo posible y dejamos de comprar y pagar cosas y de darnos gustos porque todo estaba enfocado básicamente en el cuidado de Osvaldo. Pero sabíamos y no podíamos ser egoístas pensando que yo iba a tener a mi hijo varón vivo por encima de su sufrimiento. Mi felicidad de tener mi hijo varón no iba a estar por encima de su sufrimiento. Entonces yo lo que siento es que mamás y papás que estén pasando por este momento, no es fácil aceptarlo y yo no lo acepté de un día para otro. A veces siento que todavía no lo acepto, porque a veces siento que digo, quiero despertarme de esta pesadilla y quiero tener a mi hijo aquí conmigo. Pero no es algo que esté en mis manos, no es algo que yo pueda solucionar, no es algo que yo no quiero estar aquí y la quité. No es algo que esté en mis manos para solucionar. Lo que sí está en mis manos es aceptarlo, darle la vuelta, buscar la manera, buscar ayuda, buscar apoyo, pero no desear que ese niño sufra, porque uno sufre, la familia sufre. O sea, no solamente el sufrimiento de él es para él, todos sufríamos verlo cada día, cómo se deterioraba, cómo convulsionaba, cada vez que entraba a una terapia intensiva. O sea, era difícil estar en esa situación, es difícil estar en esta situación ahora donde no lo tengo, pero no puedo hacer nada y no puedo ser egoísta. Él está donde está, él está feliz, yo me aferro simplemente a la esperanza de reencontrarme con él. ¿Qué va a ser yo así? tengo quizás la fe un poco quebrada hoy en día y lo acepto. Es algo que estoy ahí trabajando con mi esposo, porque mi esposo me dice, tienes que creer en cosas. Entonces yo le digo, no sé, yo por ahora estoy con esa relación quebrada. Y es normal. Pero sin embargo, yo siento que mi momento va a llegar. Yo estoy aquí, estoy viviendo, estoy con mi hija, estoy con mi esposo, estoy viviendo mi momento, pero yo estoy esperando mi momento de reencontrarme con él. Y yo le digo a mi hija, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque cuando lleguemos al final de esa luz que nos toca ver en ese momento, ahí va a estar Osvaldo esperándonos. Tú sabes que lo más increíble de todo es que nunca estamos preparados para ella. No. Y es lo único seguro que tenemos. Sí. Y no, yo creo que no hay, no sé, por más, porque por lo menos en tu caso, como tú dices, viviste el duelo dentro de la enfermedad y se pudiera decir pues que estabas preparada para ese momento, pero realmente no, nunca se está preparado y menos cuando es pues un hijo. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por hacernos llorar a todos, porque estoy segura que todos lloraron con nosotros. Gracias por ser tan fuerte, por demostrarnos que las mujeres somos, bueno, las mujeres y hombres, porque tu esposo también hay que darle, claro, y a tu hija que también está con nosotros. Gracias por compartir esa experiencia. Gracias por permitírmelo y no terminar cancelando a última hora. Pero que estuvimos a punto las dos. Sí. De verdad, muchísimas gracias, porque es un mensaje de esperanza, pudiera ser. Sí. De verdad, gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias por estar aquí. Mi gente, bueno, esto fue Sin Manual. Un podcast donde hablamos de la maternidad así a flor de piel. Lloramos, no importa, pero
es importante que sientan que no estamos solas. Somos un grupo de mamás y papás. Porque hay veces que la gente me dice, nombras nada más a las mamás. No, las mamás y los papás. Porque hay muchos papás que son papá presente. ¿Cómo se llama tu esposo? Oswald. Oswald, ok. Que también es un excelente papá. Y qué bueno que tienen una maravillosa hija. Y sé que en algún momento se van a reencontrar. Sí, esa es la esperanza. Así va a ser. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta. Gracias por el apoyo que recibimos en las redes sociales. Yo soy Lorena Brache, me despido para poder seguir llorando tranquilamente aquí. Les mando un beso, un fuerte abrazo. Chao, chao.